Muy buenos días a la clase. Ahora vamos de inglés. Eso sí, we want to welcome you to the English class. Today we're going to continue with our story, and we're also working on grammar as well, también. We're going to, all right, vamos aquí a la gramática. Voy a cambiar este para negro. All right, grammar. Lo que estamos haciendo, estamos trabajando con las reglas. Si todo está orden de palabras, ahí sí vamos a dar un breve repaso. Una frase. La orden de palabra es subject, verb, complement. Ahí para pregunta. All right. Regla 1 es verb, subject, complement. Eso es número 1. Number 2, it's palabra interrogativo or interrogative word in English. Then comes the verb, then comes your subject, and then comes your complement. Now, dos reglas pertenecen of the verb to be. And be es el único, es que no el único, pero no tiene acción. O sea que no hay acción en este verbo, sino que exprese existencia, condición, y también se expresa un estado de su persona. Entonces, esas son reglas 1, reglas 2, y hoy vamos ahora para ver regla 3. Now, recuerda, regla 1, regla 2 pertenece a este verbo be. Ahora vamos a all right, just a second, voy a poner en pausa. Ok, vamos ahora a regla 3. And we'll put this up here. Now, la pregunta mía, ¿cuántos verbos existen que no son ser o estar? ¿Cuántos verbos existen que no son ser o estar? Lo que yo dijo en la otra clase, la mayoría de los estudiantes, por lo menos aquí en Colombia, gracias a los profesores, que cuando primero bachillerato se aprende I am, you are, he is, la conjugación del verbo ser, or be, en inglés. Segundo bachillerato lo mismo, tercero lo mismo, cuarto. Uno sale pensando que ahí está todo, pero no puede hablar. La cosa es que ¿cuántos verbos existen? Hay mucho más verbos. 50, 500, 50,000. El punto es que todos los restos de los verbos caiga en regla 3 y regla 4. Entonces, por eso tiene en mente. Ahora, lo que yo dijo al principio, no confunda el frase con una. Voy a dejar una base aquí y no voy a hablar de Ahora, hay sujeto más el verbo y aquí más el complemento. All right, now, si ustedes recuerdan, es lo mismo como si fuera una frase, ¿recuerda? All right. Now, ahí es donde yo voy a andar con un poco cuidado porque no quiero que ustedes confundan. Ahí es donde hay muchas personas que se nos pierda
cuando empezamos de hablar en lo siguiente. Olvida lo que había oído antes y ponga cuidado de lo que voy a hacer. ¿Ok? Aquí en este primer lugar voy a poner una cosa que se llama auxiliar. Uy, caramba. Eso sí es donde muchas personas se confunden. Vuelvo a decir, yo voy a explicar esta función de esta persona, esta cosa, auxiliar. Now, voy a borrar esta parte que dice frase aquí. Now, recuerda una cosa. Recuerda que yo había dicho que el verbo es acción. ¿Ok? Siempre es acción. El problema de es que el verbo es siempre positivo. O sea que siempre está actuando, no sabe a no actuar, pero es flojo, débil. ¿Sí? No tiene la fuerza. Entonces, el verbo, un día, voy a poner con azul. El Señor verbo, un día. Ahí está él, feliz, feliz. Feliz. Ustedes como no pueden ver, voy a ponerlo un poco más grande. Ahí. Es el Señor verbo. Mire tan feliz que es. Uy, arriba, arriba. Lo único que él sabe es actuar. Acción. Feliz haciendo las cosas ahí, feliz. Bueno. All right. Now, un día, el Señor verbo, él es lo que hace la acción siempre. Pero un día, el Señor verbo casó. Y se casó con una señora. Esta señora no es la señora verbo, ella es la señora auxiliar, es la esposa de don verbo. Bueno, es que déjame disfrutar un poco. Bueno, yo soy gringo, yo casé un día con una llanera. No, es que el problema de estoy grabando este disco, entonces no quiero que nadie repita, pero es que de todas formas yo casé con un señor. Señora es mi bueno, sin embargo, esa mujer, ella me dijo que no puedo. Yo quería actuar, arriba, arriba, ahí, feliz, ahí, y ella dice que no. No, 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 no. No puede hacerlo. Entonces, él actúa y ella dice que no. Y fuera de él no solamente negar, pero ella también dijo cuándo puede actuar. Entonces también se encargó del tiempo. Ahora, mañana, ayer, nunca. Y el pobre verbo solo actuar y ella dijo, ahora, ayer, mañana. Y él solo encargó de la acción. O sea que no. Eso sí, vuelvo a decir que es un poco tonto pero sí, eso es para ayudar. Él encarga de la acción, solo la acción. Ella no, claro que es un verbo, pero no piensa a ella como un verbo, porque si usted empieza a pensar en ella como un verbo, usted va a confundir. No es la verbo,
ella es la esposa, ella simplemente lo diga que no puede hacerlo, o cuándo, ahora o mañana, o qué clase de acción usted puede hacer, ella lo dice cuándo. Pero ella también se lo ayuda en otra función. Ella, en inglés, no tengo este. No tengo este que ustedes allá en español tienen para hacer preguntas. Ella siempre estaba preguntando. Entonces, por esta razón, si usted lo ve eso sí va a ayudar a ustedes. Hay tres básicas funciones de un auxiliar. Pero si usted lo piensa en la forma que estoy diciendo, tiene que ver con ella. Tiene que ver, piensa aquí el verbo en acción, sí, acción. All right, vamos a poner en una forma, sí, bien, acción, eso es la esposa. Or we're going to say wife. Y aquí es el esposo. Eso sí es the husband. And la clave aquí es action. Okay, action. And over here is help. Ella sí fue idónea. Ella es para ayudar a él en lo que hace. Entonces, si se ayuda a ustedes un poco, entonces here we go. This will help you, lo ayuda a usted a entender. Entonces, ahora con en mente, ahora nosotros vamos a empezar a trabajar con regla 3. Okay? All right, so now let's go here to 3. This is 3, regla 3. Entonces, aquí, un auxiliar más el sujeto más el verbo más el complemento. All right, vamos a hacer una ilustración. Now, del auxiliar, antes de vamos a aprender una cosa. Cada auxiliar, por cada acción o cada tiempo de acción, hay un auxiliar. Por ejemplo, vamos aquí, la acción por el tiempo presente, present, ok. Tiene do, no se desmaya, and does. Ok. Voy a escribir past, el auxiliar por el pasado, past, is did, para todos. Y para el futuro, all right, ustedes ya saben, let's write this in English, because this is an English class, future. All right, will más el nombre del verbo. All right, will be, por ejemplo, or will have. Eso sí vamos a estar viendo en. O sea que, for every auxiliary, por cada auxiliar, entonces nosotros tenemos un nombre para el auxiliar. O sea que el auxiliar presente, pasado y futuro.
So if you see an auxiliary beginning, si empieza el auxiliar en el principio, yo primeramente en mi mente, yo sé que es inmediatamente de oír el auxiliar en el primer lugar, yo sé que es una pregunta. ¿Sí? Yo sé como eso no existe en inglés, pero inmediatamente yo sé que es una pregunta. También yo sé qué tiempo es. Eso sí se llama tiempos. Tiempo de acción. Y recuerde que cada uno de estos tiene diferente función. Por ejemplo, presente, la clase de acción de presente es una costumbre. Pasado es una acción ya que terminado. Y el futuro es algo que va futuro, mañana. O sea que eso sí son las cosas que tienen que ver con all right, now, so with that in mind, vamos a continuar. All right. Es parte del idioma. Entonces, solamente ahí es donde la mayoría de la gente confunda, porque eso solamente ahí en el tiempo, ¿qué acción es Eso es presente. Entonces, en presente, eso sí tiene que ver, es solamente en el tiempo presente, es que pasa. En el pasado no hay esta dificultad. But at any rate, ahí sí tiene, él juega tenis. Ahora vamos a volver aquí con y vamos a empezar de nuevo. Okay, we're going to write this thing here again. All right, John plays tennis. All right, now es un frase. Ahora mire, es que. This is my subject. Que es, eso es mi verbo. Y eso es mi complemento. Primero mi verbo no es, ¿sí? No es be, ¿sí? Entonces, yo voy a cambiar esta frase a una pregunta. All right? Quiero cambiar esta frase a una pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? Para cambiar a una pregunta, entonces, ¿cómo voy a hacer Now, ahí es donde la gente empieza a confundir. Pero miren, primero pregunto. Estoy ayudando a ustedes para que a ver cómo se analiza. Primero, mi verbo. El verbo aquí, ¿qué es? No es ser o estar. Ok, no es ser o estar. Entonces, ¿qué regla voy a usar? 1, 2, que pertenece a este verbo. All right, B. Y plays no es, entonces voy a usar regla 3 o 4. ¿Sí? Entonces voy a usar una de estas 3 o 4. Vamos a usar regla 3. Vamos a usar regla 3 aquí para usar Vamos a cambiar a una pregunta. ¿Ok? ¿Listos? All right. Voy a dar a ustedes un momento ahí para que ustedes lo cambien. Y luego, mientras que usted lo haga voy a poner en pausa y luego vamos a hacer el ensayo. Bueno, muy bien, ahí está. Now, mire, yo voy a mostrar, aquí estoy seguro que ustedes todos se equivocó aquí. Mire aquí, does. Now, yo voy a mostrar cómo llegó does. Recuerda que mi frase era John plays, aquí está mi tennis. Now, mire, aquí, do, aquí voy a poner do,
Entonces, este S yo lo puso aquí. All right. Pero como este es un O precedido por un consonante, yo lo pongo ES. Does John play tennis? Entonces, este does solamente es cuando mi sujeto es él, he, o lo que nosotros llamamos tercera persona singular. Pero es que a veces esta explicación, tercera persona singular, se confunde la gente. Now, vamos a decir que vamos a, por ejemplo, cambiar esta frase al pasado. Entonces, here we have John plays tennis. All right, esta es una frase. Now, la S desaparece aquí para hacer la pregunta. Bueno, vamos a quitarlo. Y vamos a poner aquí mi auxiliar. Mi auxiliar, vamos a decir que qué tiempo es presente. Entonces aquí vamos a decir do, porque es el do. Do. Mi sujeto es él. So I have does. Este es qué tiempo. Este tiempo es presente. Presente, ¿ok? Ahora vamos a cambiar para el pasado. ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es mi auxiliar por el pasado? Did. Ahora sí es una pregunta en el pasado. Did John play tennis? Podemos decir yesterday, ayer. All right, vamos a poner este en el futuro. All right. Entonces aquí lo pongo will. Will, en cambio de este, eso ya es futuro. Will John play tennis? Sí, es futuro. ¿Cuándo? Mañana. Will John play tennis tomorrow? Huh? Will John play tennis tomorrow? Sí, hoy. All right. Will John play tennis today? Eso sí quiere decir, pero es un evento futuro. De todas formas, no está algo que está actualizado. All right, now, ahora voy a dar una tarea para su clase. Vamos a escribirlo aquí. All right, let's put this here. Okay, aquí es la frase. Quiero que ustedes, we'll say, the boys, okay, los niños, the boys walk to school. Now, esta es una frase. Primero ustedes tienen que corregirlo si hay un error, y si está bien, entonces está bien. All right, we're going to say, Mr. Smith let's see what we're going to say. Well, we use plays. Plays soccer. Eso no se vea bien. Soccer. Let's see. We return, regresar.
we return home. Now, aquí son tres nomás. Lo que quiero que usted cambie, primero corregir si está bien o mal. No voy a decir que si es buena o mal. De todas formas, cambia esta frase a una pregunta. Alright, lo que quiero es que cambie esta frase a pregunta en el presente. Alright, este ya está presente, no tiene que preocuparse sino copiar. Pasado, past, ok, and future. Para hacer preguntas en presente, pasado y futuro. No hemos hablado de frase, no vamos a confundir. Si ustedes quieren probar, hágalo ese también como frase en pasado. Recuerda el pasado, si es un verbo regular, todos esos son regulares. El pasado, solamente agregar ed al verbo. Y si es futuro, eso es pasado. Ed. Se agrega ed al verbo. Y el futuro es will más el nombre del verbo. Y en este caso, sí. Ustedes pueden hacerlo. Si es para hacer pregunta, usa, y eso en ese caso tiene dos cosas. Usted tiene que usar la primera para formar el pregunta. Bueno, con este dejamos hasta la siguiente clase. Que Dios le bendiga y nos espera mucho éxito en aprender inglés.